lo que pasa en esta historia, ah, pasan bastantes cosas, pero después de que el hombre sana, porque el Señor le dice, levántate, toma tu lecho, y y dice, toma tu lecho, y anduvo, o sea, el hombre se fue porque ya se pudo valer por sí mismo y anduvo. Y luego dice la escritura, era día de reposo, en la versión Reina Valera marca con un anterisco el, el día de reposo, dice, aquí equivale a sábado. Dice que los judíos que habían, entonces los judíos que en aquel, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Hermanos, es como cuando muchas veces en la vida, hermanos, este, los hijos hacen algo. No sé, una vez escuché la historia de que los papás piensan que los hijos son pequeños siempre y que ya el hijo viene bien contento porque ya hace la mayoría de edad y dice, por fin ya cumplí 18 años, y el papá, en lugar de felicitarlo porque pasa a ser de las estadísticas del INEGI aquí en nuestro país, en México, pasa a ser de las estadísticas del INEGI como una persona adulta y va a ser empadronado al Instituto Nacional Electoral. En lugar de decirle que lo felicita, lo regaña, le dice, sí, pero es que todavía tiene 18 años, pero no sirve para nada, no tiene ni siquiera tu cama. Entonces, a veces pasan cosas así como este hombre, dice que sanó, y porque era día de reposo, le dijeron los que estaban allí. Dice, entonces algunos judíos le dijeron, los que habían visto al paralítico, le dicen, oye, ya sanaste, pero no te es lícito llevar tu cama en el día de reposo. O sea, no lo están felicitando por la acción y por el milagro, pero milagrazo, hermanos, que acaba de suceder y que acaba de pasar. Acaba de pasar un milagro grande. El milagro es que hay un hombre que tiene 38 años, que tiene media vida o más de una vida entera allí, o a lo mejor había sido paralítico desde niño, pero estaba ese hombre allí, y ese hombre acababa de ser sanado, hermanos, acababa de ser sanado en ese momento. Y en lugar de felicitarlo y glorificar a Dios por el milagro que había sucedido, lo regañan porque está llevando está llevando esa cruz, está llevando esa carga que por años lo había hecho infeliz, que por años lo había tenido atado allí, que por años había estado esclavo, preso de una enfermedad de sus huesos, de sus tendones, hermano. En lugar de felicitarlo, lo regañan porque está llevando su cama en ese momento. Le digo, entonces, por eso le digo la historia de cuando dice, llega su hijo a su casa y sin notificarle porque ya es adulto, dice, pa, ma, ¿qué creen? Me compré un carro. Y en lugar de decirle felicitaciones, hijo, porque has adquirido algo propio, le dice, pero te compraste esa marca que no sirve. Entonces, siempre es algo, en lugar de ver la provisión y en lugar de ver el milagro tan grande, siempre que Dios hace, a veces nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestras culturas, eso le presentamos a alguien que no conoce a Dios, le presentamos a un Cristo que hay una posibilidad de que tu vida cambie para siempre, pero la gente no piensa la gente no piensa en el milagro que va a suceder, sino la gente piensa en que entonces seré un religioso más, no puede ser, no puedo terminar estando con los cristianos. Y ese es el asunto de los hombres, esa es la cautividad del pensamiento, de la religión, que a veces topamos, muchos topamos con Cristo, pero muchos topan con la religión. Había una historia que contaba un pastor y decía que era una persona de calle, que nunca había tenido casa, hogar, un vagabundo, y dice que entonces el vagabundo se convierte a Cristo. Y va un hermano y le predica a Cristo y dice, pero yo si es el mismo Cristo que salvó a ese que estaba vagabundo, entonces sí lo quiero, pero si es el Cristo de otros que yo conozco, entonces no lo quiero. Entonces, ese es el asunto. A veces chocamos con la religión y chocamos con las creencias. Entonces, cuando vieron que el paralítico sanó, en lugar de felicitarlo, lo estaban regañando porque llevaba su lecho y porque andaba. Y todavía le preguntan, ¿quién es el que te hizo tal cosa? En lugar de decirle, es como cuando he escuchado chistes tan malos de alguien que dice, me corté el pelo, y le dicen jugando, ¿y a dónde te lo cortaste para no ir?
me arreglé mi cabello, fui a un salón de belleza, ¿y a cuál fue para yo no ir? O sea, imagínate, ¿qué me están diciendo? En lugar de felicitarme por mi logro, me están diciendo que nada de mí está bien. Y le estaban diciendo a este paralítico que nada en él estaba bien solamente porque había sido sanado. Solamente porque ha sido bendecido. Yo creo que no tiene, nadie nos puede reclamar y nadie debería decirnos nada. Dice, y el que había sido sanado no sabía quién fue porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Independientemente de esta historia y de todas las cosas que pasan en esta historia, hermanos, a veces la gente no puede cambiar porque la gente cree en mitos y cree en leyendas. Fíjese, hermano, que la historia de aquí dice que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén porque Jesús iba a la fiesta. Esa es una práctica que Jesús tenía desde los 12 años. Cuando Jesús era niño, acuérdense que cuando era un adolescente, cuando el Señor apareció después de su nacimiento, aparece a los 12 años y está dando cátedra y está hablando con los maestros de la ley en la sinagoga de los judíos, y el Señor aparece allí porque era tiempo que los papás de Jesús, en este caso los que fungían como papá de Jesús, iban a hacer sacrificios y iban a las fiestas que hacían los judíos, porque dice que por 3 días fueron y luego Jesús se les perdió allí cuando Jesús y la mamá lo encontró, y lo encontraron en la sinagoga dando cátedra, estudiando las escrituras con los judíos. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea que era una costumbre desde la niñez de Jesús que él iba a la fiesta de los judíos, ya que él también era judío. Dice, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, etcétera. Y aquí es, hermanos, y aquí es donde siempre ese momento crucial de Jesús, siempre ese momento crucial de Cristo con cualquier persona, con el ciego Bartimeo, con el endemoniado de Gadar, con la mujer que estaba en el pozo de Samaria, con la samaritana. Siempre el Señor apareciendo en esos momentos, en la mujer sorprendida en el acto de adulterio, siempre el Señor apareciendo en lugares donde Él sabía que algo iba a pasar, y en ese momento Él aparecía en la necesidad. La Escritura dice que Jesús pasaba por Galilea, Jesús pasaba por la casa de Zaqueo, Jesús pasaba enfrente de donde cobraban los impuestos y llamó a alguien para que fuera su discípulo. Jesús pasaba a la orilla de la playa estando en una barca y vio a unos pescadores y los llamó. Jesús pasaba por algún lugar, y Jesús siempre que pasaba por un lugar pasaban situaciones y pasaban cosas, pero cuando Jesús llega a Betesda, cuando Jesús llega a este estanque, la escena de ese momento es como la escena cuando Jesús mira al pueblo y dice que lo mira como un pueblo sin ovejas y sin pastor. Dice que ahí debajo de esos 5 pórticos, ahí en Betesda, dice la Escritura que allí yacían enfermos, y ni siquiera era un poquito de enfermos, no era una persona que estaba enfermo, no era un hermano de una iglesia que se había enfermado, no era un levita que se había enfermado, no era un judío que estaba enfermo, había una multitud de enfermos, una multitud, había miles de enfermos. Y dice que entre esos enfermos el escritor narra y dice que habían ciegos, cojos, paralíticos que esperaban algo, esperaban una sanidad, pero no había uno, habían miles, no eran 100, no eran 200, no eran 300, habían más de 1000, y esos 1000 eran miles de enfermos allí en ese lugar. Y es imposible que Jesús pasara por ese lugar, hermanos, y pasara desapercibido precisamente ese momento de ver multitudes de enfermos. Y esos enfermos tenían su esperanza, hermanos, en una creencia, en algo que ellos les habían contado que pasaba allí. Tan solo el testimonio del hombre paralítico, 38 años, y por sus palabras dice, he estado aquí 38 años, y cada vez que dicen que la agua se mueve, pero cada vez que el agua se mueve, o si alguna vez el agua se había movido y no he podido llegar porque otros llegan más primero que yo, porque estamos hablando de un hombre que no se puede valer por sí mismo, que tiene discapacidades, hermanos, que no tiene
capacidad motriz y no se puede transportar y no puede ir cuando el agua se mueve. Y hay estadísticas, no, perdón, hay comentaristas y hay argumentos y hay diferentes explicaciones cuando yo estaba estudiando el capítulo 5 de Juan. Hay diferentes explicaciones de lo que pasaba en ese estanque de Betesda. Y una teoría, solamente son teorías, porque la Biblia no especifica en sí si era cierto o no era cierto, pero dice, en esto yacía una multitud de enfermos, y el versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice el versículo 4 del capítulo 5, punto, cierra el escritor hasta allí, cuando dice, cuando ese ángel que decían que venía de tiempo en tiempo movía el agua, los enfermos eran sanados, y no solo sanaban de una cosa, sanaban de cualquier enfermedad que tuviesen. El asunto era llegar y entrar al estanque, porque les recuerdo, habían miles de enfermos. Y Jesús aborda a esta persona, Jesús aborda al paralítico que está allí. Y en diferentes ocasiones Jesús habla con personas. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Después de eso, hermanos, después de lo del movimiento del ángel y del agua, dicen algunos que comentan y dicen que sí era un estanque, y en realidad todavía históricamente el estanque está allí. Pero hermanos, dicen que había un mecanismo para que entrara y saliera agua, o sea, normal. Y dicen que había un mecanismo, y la gente creía que si tocabas el agua, cuando el agua se movía, porque era un mecanismo que había, pues quedaba sano y quedaba sano. Pero tampoco no es que hay testimonios. Este es el hombre que sanó en el estanque de Betesda. No hay historia, no hay historiadores que digan eso. Aquí hay 10 personas de las que sanaron cuando el ángel movió el agua, pero dicen que era un mecanismo que movía el agua para que entrara y saliera agua, un mecanismo. Pues la gente creía en ese movimiento. La otra teoría es lo que dice la escritura que narra Juan y que narran algunos otros evangelios, que en realidad un ángel venía, pero no hay escritos ni nombre del ángel, ni que el ángel de verdad venía y movía el agua, porque para muchos solamente era un mito o una creencia. Y otros dicen que nada de eso era verdad, que ni había un mecanismo y que ni un ángel venía, solo era un estanque que se utilizaba para agua nada más, y solamente era una creencia, y que en realidad el agua nunca se movió. Y lo curioso de esto es que Jesús llegó hasta ese lugar a escuchar esas historias. Y el Señor Jesús llega y platica con ese hombre. Y dice, después que Jesús supo, pero lo más probable es que Jesús aborde a esta persona y le diga, cuéntame tu historia. Y ese hombre se agarra a platicar con él normal, una plática normal, hermanos. Y se agarra a platicar con Jesús y le empieza a contar. No hay datos históricos, quién era el hombre, cómo se llamaba el hombre, pero su historia conmovedora, que tiene 38 años paralítico en una cama y que no se puede mover por sí solo y que no tiene una esperanza, porque su única esperanza es meterse a ese estanque cuando el agua se mueva y que él pueda ser sano. Mire, hermano, las esperanzas de ese hombre están apagadas, porque él físicamente no puede ir y no puede entrar y no se puede mover, porque todos sus problemas físicos y de salud se lo impiden. Y él le cuenta toda la historia a Jesús. Y la primera lección y la primera enseñanza que nos da este hombre y este enfermo desconocido, es que cuando el hombre entabla una relación y una plática con Dios, hermanos, hay una gran posibilidad de que estés a punto de recibir un milagro tan grande
que ni la gente lo va a poder creer de lo que a ti te va a pasar. Porque hablar con Jesús, contarle nuestra historia a Él, cambia todo por completo en la vida de cualquier individuo que está dispuesto a platicarle a Dios qué es lo que le está pasando. Platicó con Jesús y le contó la historia. Todita se la contó. Aquí hay gente, ha sanado, no sé quiénes son los que han sanado, sepa, pero pasa, dicen, ¿cuándo lo viste? Nunca lo he visto, pero ha sucedido, cuentan, porque hay ocasiones que las personas creen que serán bendecidos a través de mitos. Yo tengo un familiar que sigue creyendo que se va a encontrar un tesoro, hermanos. Ha salido con palas en la noche donde se mira una luz, hacer un hueco tan grande que cabe él, pero nunca encuentra nada. Yo he conocido gente, hermano, que me han dicho, ore por mí, hermano, ore por mí, que hasta que yo vaya en la carretera me encuentre un maletín, una mochila llena de dinero, porque mira, ahí se acaban mis problemas. Solo son mitos y solamente son creencias y son leyendas. Y le digo, y a veces pienso y pensar que todavía hay gente que piensa que de verdad se va a encontrar un pocón de dinero. Y la verdad es que el dinero, hermanos, y la verdad es que el dinero no cambia las situaciones. El dinero solamente afirma lo que nosotros somos. Hermanos, y esta gente, hay gente, y eso de los mitos, y eso de las leyendas, y eso de las cosas, es algo que sigue pasando. La gente se sigue poniendo su pulsera roja en la mano para las envidias. La gente sigue haciendo curaciones, la gente sigue haciendo cosas, la gente sigue teniendo matas para que le vaya bien, la gente sigue haciendo cosas para que le vaya bien, la gente sigue haciendo prácticas para que le vaya bien, la gente seguimos haciendo cosas para que nos vaya bien. Hermanos, los que dan charlas motivacionales dicen que limpies tu casa, que haces, que trapees, que tengas todo limpio, que saques la ropa, que ya no te vas a poner esa ropa que está guardada, que porque vas a bajar de peso. Sácala, no acumules, porque así Dios te va a bendecir. Y ya, barre, porque no puede llegar la bendición a un lugar que está desordenado. Y la gente va y escucha una charla y va y hace eso, usted llega, limpia, saca triste su ropa favorita que ya no le queda. Y piensa que así le va a ir bien y pasa un día y pasa otro día y no sé si le vaya bien o no le vaya bien, pero a veces son charlas, son mitos, son leyendas que nos va a ir bien, que vamos a encontrar un tesoro, que va a llegar un gran trabajo, el TikTok está lleno de videos que dice, levántate y decreta por la mañana y di que hoy te va a ir bien y que Dios te va a bendecir. Eso ha sido siempre y yo creo que nunca dejará de ser. Desde la antigüedad, hermanos, desde la antigüedad el pueblo de Israel creía que si hacía cosas le iba a ir bien. El pueblo de Israel creía que si tenía ídolos le iba a ir bien. Los suegros de Jacob eran unos idólatras, traían dioses. Su hija, la mujer de Jacob, tenía dioses escondidos que le había robado a Labán, a su papá, porque creía que la iban a cuidar y que iba a estar bien. Hermanos, el misticismo es una cosa increíble, hermanos. El misticismo es una cosa increíble. La gente cree que místicamente van a pasar cosas, que en verdad un ángel va a venir y la gente dice, estoy esperando que Dios me hable. Y la gente cree que Dios le va a decir, Liz. Eso no va a pasar porque Dios ya no habla de tipo personal. Dios habla a través de su palabra. Todo lo que Dios nos quiera decir está aquí en su palabra. No va a pasar, aunque probablemente alguien tenga una experiencia y crea que Dios le habló así. No sé, será algo de Dios y Él y que Dios es soberano. Pero no hay historias de gente que Dios escuchó una voz del cielo, excepto cuando Cristo se bautizó y de ahí en fuera nadie más ha experimentado ese tipo de acciones delante de Dios. Entonces, Dios no habla así, Dios habla a través de su palabra. La gente cree en el misticismo, la gente le gusta lo oculto, la gente le gusta que soñó y que le den el resultado de ese sueño.
La gente cree que un ángel de verdad va a venir y un ángel se te va a aparecer y entonces sucederá el milagro de la vida. Y después del Antiguo Testamento, después del tiempo de la gracia, el único ángel que vino fue el ángel de Jehová, y ese ángel dice que acampa alrededor de los que le temen, y ese ángel los defiende a nosotros los que tememos a Dios. Pero no hay otro ángel, no hay un ángel Boroni, no hay un ángel del amor, no hay un ángel del San Valentín, queridos. No hay. No hay una flecha del amor. Hay un Cristo y hay un Dios que es amor. Pero en esta historia la gente creía que un ángel iba a venir y que el agua se iba a mover. Pero este hombre paralítico cambió la historia, y la historia que él cambió fue que él habló con Dios, que él habló con Jesús. Y entonces Jesús le hizo una pregunta como al ciego, le dice, ¿qué quieres que te haga? Como a Pedro cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y a la tercera vez se rompió y se quebró y le dijo, Señor, ¿cómo me preguntas tal cosas? Tú sabes que yo te amo. Hermanos, si este hombre paralítico Jesús lo vio acostado, es que una cosa preciosa es que Jesús nos mira. Siempre lo voy a decir, Jesús mira a los hombres como el juez mira al reo para la sentencia. Jesús te mira con ojos de justicia y Él hace justicia por ti. Y cuando Él le contó todo lo que había pasado durante esos 38 años, hermano, Jesús lo vio. No se pierdan ese detalle. Jesús lo vio, lo miró. Jesús te mira. Cuéntale a Jesús lo que te está pasando. Cuéntale a Dios lo que te pasa. Platícaselo al Señor como quien habla con un compañero. Platícaselo lo que te está pasando. Y el Señor una cosa va a hacer, te va a mirar. Y Jesús lo miró. Y Jesús vio a Zaqueo, dice la Escritura, que estaba arriba de un árbol. Arriba de un árbol frondoso. El sicómoro tiene hojas gruesas. Y probablemente Zaqueo se puso allí para que Jesús no lo viera, pero a Dios que no se le pasa nada. Dice, Jesús lo vio y le dijo inmediatamente, Zaqueo, bájate de allí. Y empieza la conversación. ¿Sabías que es importante que yo vaya a tu casa? Empezó la conversación con el paralítico de hacía 38 años. Escuchó la conversación, le platicó, le dijo todo lo que sufría, todo lo que estabas padeciendo, todo lo que había batallado por más de media vida, o si no es que toda su vida entera. Y Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y Jesús pregunta a los hombres, ¿quieres parar de sufrir? Y no pregunta como los brasileños esos, como los hermanos esos que dicen que son brasileños, los pare de sufrir. Pare de sufrir. No pregunta así. Dios pregunta, ¿quieres parar de sufrir? ¿Quieres que se paren los problemas? ¿Quieres que las cosas se enderecen? ¿Quieres volver a caminar? ¿Quieres volver a sentir la sensación de no depender de nadie? ¿Quieres ser sano? Y le dice el enfermo, Señor, el enfermo está reconociendo a un Señor, hermanos, no está reconociendo a una persona, no está reconociendo a cualquier personaje. Él con sus propias palabras le está diciendo a Jesús, Señor. Dice mi concuñado, ¿pero a qué Señor le pides? ¿A cuál Señor le pides? ¿A un Señor que te habla y te ayuda de vez en cuando? Le dice, Señor, respondió el enfermo, Dios quiere que en nuestra enfermedad y que en nuestras dificultades, Él quiere una respuesta de parte de nosotros. Y decirle Señor a alguien es reconocer su poderío y su autoridad. Dios quiere que nosotros reconozcamos su poder. Jesucristo tiene poder. No me voy a cansar de decirlo aquí por los años que Dios me permite estar en este lugar. Jesucristo tiene poder para levantar, para sanar, para restaurar, para salvar,
para bendecir. Cristo no ha cambiado. Dios es el mismo del hombre que hacía 38 años y es el mismo Cristo del día de hoy. Es el mismo Cristo que me bendijo ayer. Es el Cristo que me levantó hoy. Es el que me dio las fuerzas. Es el mismo Cristo que hizo que el hermano Roberto hoy en la mañana volviera a caminar y volviera a dar sus pasos. Cristo sigue estando disponible para aquel que le dice: Señor, me rindo a ti. A donde quiera vamos, los hombres, hermanos, éramos malos en el mundo. Los hombres nos dábamos tiros en el mundo. Si veías a alguien con una navaja, con un cuchillo, con un machete, con una pistola y le decías: dale, dame si eres hombre. Y ahí estabas, dale. Aquí mira, aquí te topas. Las mujeres se peleaban, hermanos. Se pelean, santo. Y dicen: ahorita ese que tocó a mis hijos, ahorita vas a ver quién soy yo. Y aquí van a reconocer el apellido. Hermanos, ese hombre paralítico dijo: Señor, ese valor que tenemos para hacer cosas, hermanos, que no agradan a Dios, es la misma valentía con la que me paro hoy para decir que Cristo te puede sacar de los vicios, que para Él no hay nada imposible, que lo que te destruyó, que tus carencias, es la única forma por la que Cristo va a llegar a tu vida. La parálisis fue lo que provocó que ese hombre se topara con el que todo lo puede. Es lo que hizo que nos cambiara la vida, hermanos. La borrachera, los vicios, la familia destrozada, el divorcio tocándonos en la puerta porque mi papá y mi mamá se querían separar. Eso fue lo que hizo que Cristo llegara a nuestras vidas. Y el Señor llegó y hizo su obra preciosa y maravillosa, hermanos. Y aquí estamos sirviendo a Dios, todos, para su gloria. Él es nuestro Señor, Él es mi Señor y mi Salvador. Y le dijo el hombre postrado en la cama: Señor, miren las palabras que dice el paralítico: Señor, ¿quieres ser sano? Señor, ¿quieres que yo te bendiga? Señor, Dios. Es como cuando dicen: mira, te voy a regalar esto. Ay, no, hombre, no se hubiese molestado. Es lo mismo que está diciendo el paralítico. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres? Le dijo Jesús. Y me imagino y puedo sentir el sentimiento de Cristo al ver miles de enfermos tirados allí. Miles de enfermos tirados allí. Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta. O sea, no tengo quien me lleve cuando el agua se mueve. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: mira, vamos a solucionar ese problema que traes. Y deja, el que quiera seguir creyendo en sus cosas, deja lo que crea, no pasa nada. Pero hoy llegó la salvación para ti. Hoy llegó la salvación para ti. Y te la voy a poner así de fácil, porque me dijiste, Señor, porque hablaste conmigo, porque me contaste todos tus problemas y porque has sufrido demasiado. Es demasiado tu dolor y tu sufrimiento. Le dijo: vamos a sintetizar esta situación, vamos a reducirla a nada. Levántate ya. Ya, levántate ya. Ya. Y la gente no se gozó, hermanos, así como nosotros hoy. Y los judíos no se gozaron y no se convirtieron. ¿De qué sirve, hermanos? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesucristo es el único que rompe todos los protocolos. Jesucristo fue el que vino a cumplir la ley de la gracia y de la misericordia. Porque nosotros decimos: es que soy malo, es que estoy en pecado, es que no me siento bien, es que estoy haciendo malas cosas. Es más, ayer me porté mal.
Pero a Dios no le importa eso. ¿Por qué? Porque aunque sea sábado, aunque la ley, aunque tu ley, aunque tu conciencia no te lo deje, Dios lo puede hacer. Él va en contra de ideales, de leyes, de ideas. El que me sanó, dice, y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y hay otra cosa muy bonita que pasa con este hombre, porque no hablemos de los que no quisieron ser sanos, hermanos. Si habían miles, ¿a poco no escucharon la historia del hombre? ¿A poco no lo vieron que se levantó? Si habían miles de enfermos, es imposible que no, hermanos. Pero Cristo fue a los suyos y los suyos no le recibieron. Y Cristo no hizo milagros en su casa porque no creían en los milagros que él hacía. Pero bueno, ese hombre se levantó. Jesucristo entre la multitud se perdió para la vista de los hombres. Dice, después lo halló Jesús en el templo, versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Yo quiero que el jueves nos encontremos y que me diga, hermano, Dios me ha bendecido. Yo quiero que el lunes nos encontremos y diga, y yo le diga, mira, ya anda muy bien, para la gloria de Dios. Yo quiero que en 10 años nos abracemos y digamos, hermano, teníamos razón, Dios nos iba a bendecir poderosa y maravillosamente. Yo quiero que en 5 años, en 10, en 15, toparme con Abdiel, con los hijos de Abdiel que están tocando y que están sirviendo allá en comunidad de amor, en comunidad de fe, porque aquí somos comunidad de esperanza. Sí, y que digamos, tenía razón, hermano. Quiero encontrarme a Alexis allá, que hace campañas médicas grandes, masivas, para sanar a las multitudes de los enfermos y que va en el nombre de Dios, porque es un hombre capacitado. Y que digamos, teníamos razón lo que predicábamos hace 10 años atrás. Dios está moviendo para los que quieren. Quiero encontrarme, hermano, gente que se le predique el evangelio y que diga, y se lo encontró Jesús y le dijo, mira, ha sido sanado. Y entonces Jesús ¿y dónde se lo halló, hermano? ¿Dónde se lo halló? Después lo halló Jesús en el templo. Se lo halló en la iglesia, en el templo, y le dijo, mira, ha sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Son las mismas palabras que Jesús le dice a la mujer que es sorprendida en el acto del adulterio, en el acto pecaminoso. Le dice, ya tus pecados te son perdonados, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te contentaban? Vete y ya no peques más. Jesús en algunas ocasiones hace un punto de parada en las personas. Le dijo a aquel hombre que sanó, ve, pero no se lo cuentes a nadie. Callado. Le dijo a este hombre, mira, ya has sido sanado. Pero le dice, pero ya no lo vuelvas a hacer, ya no vuelvas a pecar. Ya mira, hay que pararle. Yo le decía a un hermano hoy hace rato, yo estoy seguro al 100% que Dios lo detuvo por una razón. Dios lo paró por una razón para librarlo de alguna otra cosa, porque Dios es un Dios que mira y ve las necesidades de las personas. Pero le dice, lo sana, se va y luego lo encuentra en el templo. Hermanos, si estamos aquí es porque muchos de nosotros ya hemos recibido un favor de Dios. Después le halló a Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga
alguna otra cosa. Hermano, pero esas palabras de no peques más, o sea, que sí tenía la culpa, ¿no? Porque le dice, bueno, ya no peques más. Porque acuérdense, ya había platicado todo con Jesús. Como dice mi papá, me lo vas a contar, pero bien dichito. Y le dice, ahí está, pero ya no lo vuelvas a hacer. ¿Y qué tal, hermano, si ya no lo volvemos a hacer? Para que Dios nos bendiga. ¿Y qué tal, hermano, si ya no lo volvemos a hacer? Para que no nos vaya a venir otra cosa peor. Si ya Dios nos libró de una. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Miren lo que fue a hacer. Después de haber sido sanado, fue y lo acusó, hermano, que él lo había sanado en un día que no debió haberlo sanado. Porque hay gente, hermanos, porque hay gente que no se le puede dar medicina al que no quiere ser sano. Y luego ya hasta lo andaban persiguiendo a Jesús. Porque así somos, hermanos. Hoy dimos gracias, pero mañana no vamos a dar, porque usted se va a dormir 5 minutos más y va a ir corriendo y le va a sacar la mano en el carro a alguien. Quítate, que no ves que ya voy tarde. Hijo de Dios, no le va a decir así, ¿verdad? Bueno, así somos, hermanos. Así somos. Eso somos. Eso somos. Somos hombres que fallamos. Somos hombres que Dios nos levanta, pero nos volvemos a caer, pero nos vuelve a levantar, pero nos volvemos a caer. Y Dios dice, y el Señor dice, mira, ya, levántense, yo los perdono. Pues ya no lo vuelvan a hacer. Vamos a ponernos de pie, hermano.